Hola, hola familia hermosa. Empecemos tomando la porción de este día. Pero para tomar la porción es necesario que nosotros vayamos a la presencia del Padre. Invitemos al Padre. Él es la parte principal, el motivo de nuestro encuentro. Misericordioso, gracias, muchas gracias, porque tu generosidad es extensa, porque tu mano se mantiene, Padre, abierta, ancha, por 1000 generaciones, porque nos alcanza tu favor y porque tu amor nunca nos falla. Gracias, muchas gracias. Aquí venimos con un corazón dispuesto a recibirte, con un corazón dispuesto a amarte. Padre, gracias, muchas gracias. No somos perfectos, pero queremos complacerte. Padre, nos agrada estar en tu presencia y buscar de tu misericordia. Padre, que la generosidad de José, su misericordia, llegue hasta nosotros. Muchas, muchas gracias. Y si te place, no te olvides regalarnos tu gracia. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a trabajar o vamos a hablar del primer encuentro entre José y sus hermanos. Ahora, es importante que antes de tomar esta porción, de empezar hablando de este encuentro, recordemos que con precisión, con punto y coma, se dio vamos a decir, la profecía de aquel sueño que José interpretó, exactamente como lo había indicado en el tiempo preciso, porque el Padre es preciso y Él llega cuando Él exactamente ha avisado. Entonces llegó el momento exacto. Ahora estaban en un momento determinante, en un momento donde había llegado la hambruna para todo el mundo. Ahora, es interesante notar que aunque la hambruna abarcaba el mundo, había un lugar en el mundo, había un espacio donde todavía se podía conseguir pan. Y ese único lugar era Egipto, el lugar donde el Padre había preparado para cumplir su promesa. Claro, porque él había prometido a Jacob su protección, su compañía y su bendición. Entonces, mira cómo preparó desde antemano enviando a su hijo José para que en el momento que llegara el momento de la hambruna, entonces él pudiera ser cubierto, o sea, él no pasara necesidad. Ahora, es un punto importante. Ahora, en esta parte se da un punto determinante. Se da un punto determinante en la historia de José y en la vida de sus hermanos. Ahora se va a dar un encuentro que no fue determinado, o sea, no fue planificado con determinación. Ese encuentro que se da. Ahora, cuando los hermanos van a Egipto en busca de alimento, van como todos los cananeos que se movían de un lugar a otro y que en ese momento se estaban moviendo con un plan y un punto determinado. ¿Cuál? Buscar alimento para llevar a su padre y a su hermano Benjamín, que se había quedado con su padre. Su padre había permitido que sus demás hermanos se vayan, los 10, pero que Benjamín se quedara con él. Y uno de los casos por lo cual el padre Jacob había pedido que Benjamín se quedara era porque tenía miedo de perder también a Benjamín después de haber entendido que él había perdido a José. Una cosa que no es verdad, aunque todos lo entiendan así, pero el Padre es misericordioso y Él tiene posiciones para nosotros. El Padre todavía, aunque parezca oscuro, tiene una luz para nosotros. De tal manera que llega el momento y allí se presentan los hermanos y están delante de José. Para los hermanos, los hijos de Jacob, los hermanos de José, estaban delante de un desconocido, igual que todos fueron a comprar comida. Ahora, este encuentro y este viaje que fue con el propósito y el plan de ir a buscar alimento para satisfacer sus necesidades. ¿Por qué? Porque allí, en aquel lugar donde ellos iban a buscar, no sabían que quien había planificado y quien había guardado todos esos alimentos era su propio hermano. Un hermano a quien el Padre misericordioso, le había dado la visión, le había dado el entendimiento y le había dado el discernimiento para él no solamente entender lo que había de pasar en el futuro, sino saberlo planificar con inteligencia y saber guardar para el momento del aprieto.
Es de entenderse que solamente Egipto en esa época tenía alimento suficiente, no solamente para satisfacer las necesidades de aquel pueblo que podía exigir y que exigía, sino también para vender alimento a todo aquel que vaya de cualquier parte del mundo. Y no fueron de menos los cananeos, en ellos fueron los hermanos de José. Ahora, allí se da un encuentro determinante que va a cambiar la vida no solamente de los hermanos de José, pero también de José. Podría yo imaginar la alegría que dio en el corazón de José al ver a sus hermanos. Y aunque José al inicio no se identifica y quiere tratarlos como simples espías, cuando lo ve, le dice que son unos espías y ellos se deniegan. Y no solamente se niegan, ellos le dicen que son hombres de bien. Ahora, el punto aquí es que José, no es que José no sabía que su hermano eran de bien, porque él sí que lo conocía. Aunque su hermano no habían entendido que ese era José, José sí sabía bien claro que ellos sí eran sus hermanos. Ahora, hay que hay un punto determinante y es que José tenía que entender que si sus hermanos, él conocía a sus hermanos y también a su padre y sabía también muy bien de Benjamín. Ahora, él tenía que entender y saber que sus hermanos no eran los mismos hombres que ayer lo vendieron, lo traicionaron simplemente por ser un soñador. ¿Ok? Entonces él lo cataloga, le dice que ustedes no son más que espías. Ahora, vemos un punto determinante y es que los hermanos empiezan a decirle, somos hombres de bien, nosotros somos dos hermanos de un solo padre. Y José se detiene a escuchar lo que le están explicando sus hermanos. No porque no lo conoce, sino porque quiere saber cómo sigue el corazón de aquellos hermanos. Entonces, luego que le dice que su hermano Benjamín, él le dice, sin que José le preguntara, somos de hombre de bien. Ahora hay un punto, y es que la última acción que ellos tuvieron con José no lo determinaba. Esa acción no lo caracterizaba como hombres de bien. No, porque en esa acción que ellos tuvieron la última vez cuando estaban juntos, era una acción de envidia, era una acción de rencor. Simplemente, ¿por qué? Porque José era el hijo, vamos a decir que estaba dentro de la promesa sin que nadie lo supiera, pero era el hijo preferido de su padre y también era un soñador. Es importante recordar que en el momento cuando ellos querían exterminar a José, cuando venía, la palabra textual es que dijeron, ahí viene un soñador, vamos a matarlo, a ver qué pasa con su sueño. Es indicar y de entender que en soñar entonces puede costar la vida. Porque aquel que cree que no puede soñar, pero todo el mundo es capaz de soñar y de imaginar. Pero lo que pasa es que cuando yo me detengo en la bendición tuya, ni siquiera tengo ojo para observar la mía. Eso pasó en aquel momento determinado con sus hermanos. Y es por eso que aunque ellos le están diciendo a José, somos hombres de bien, ¿es que José no lo sabía? Claro que lo sabía, porque él sí sabía quién eran los que estaban de frente de él. Ahora, ellos no sabían que ese era José su hermano, el que ellos habían vendido. Tenemos que entender que aquí se da una acción determinante. ¿Por qué? Porque ya se va a cambiar la vida de miseria que llevan los hermanos de José. Y José vuelve a encontrar a un padre que no se da en este primer encuentro, pero que se va dando el proceso para ese encuentro. Un padre que ya posiblemente él podría tener la posibilidad o en la imaginación de que no vería jamás. Imagínate que tú seas vendido en cualquier país y aunque tú quieras volver al tuyo, ¿cómo lo encuentras? Ahora, es importante entender que José pone 3 días en la cárcel. Y al ponerlo 3 días en la cárcel, le pide que primero despiensa y le dice, deben quedarse todos y un solo vaya y traiga a su hermano Benjamín. Y cuando lo traiga, yo entenderé que usted no es un espía. Ahora, luego de otro día, él reacciona y entiende que no es justo en su interior, en la manera de pensar, aunque no fueron las palabras textuales de José, no es justo que dejara a su padre en la miseria en ese instante, sino, ¿qué le dice? Dice que él es un hombre que respeta a Dios. Ahora, vemos que el respeto hacia el Padre, hacia el Eterno, pone el corazón de José también sensible. O sea,
lo hace más humano. Y José dice, yo soy un hombre que respeto a Dios. Por lo tanto, lleven comida, ¿ok? A los demás. Pero, ya que había dicho antes que se quedaban todos y que un solo se iba, ahora dice, no, me quedaré solo con uno. Y los demás vuelven hasta que me traigan a Benjamín. Ahora, ¿con quién se queda? Se queda con su hermano Simeón. Es importante, bueno, recordar, y te va a ayudar a ti y también me ayudará a mí, a entender que las palabras rituales, cuando ellos hablaban entre sí, he de entenderse que José se hacía el que no entendía nada, y es por eso que dice textualmente la Biblia, que usaba un traductor para hablar con ellos. Ahora, José entendía todo lo que entre ellos estaban hablando, porque son sus propios hermanos, su propia lengua. Ahora, he de entender que en el versículo 21, estamos en el capítulo 42 de Génesis, en el versículo 21, dicen uno de sus hermanos. Ellos estuvieron de acuerdo y decían, estamos pagando el delito contra nuestro hermano. Cuando lo veíamos suplicar angustiado y no le hicimos caso, ahora nos toca a nosotros estar angustiados. Cuando yo escucho esto, cuando yo me pongo o lo leo, lo analizo, me ayuda a mí para entender a mí que donde yo no aporto positivo, no daño. Donde yo no puedo hacer un bien, yo no hago mal. ¿Por qué? Porque todos tenemos que entender que en esta vida hay facturas para pagar. Así que entiendo yo y entienda usted que a quien usted le hace un daño hoy es como sembrar una mala siembra. ¿Por qué? Porque mañana vas a cosechar lo que hoy hemos sembrado. Ellos mismos están analizando. Eso es lo que la gente llama como el karma. Y es que lo que yo estoy haciendo hoy, si te daño, mañana puedes que me venga a mí detrás. Y ellos están hablando entre ellos. José está entendiendo todo lo que se está hablando. Ahora, les respondió Rubén, ¿no les decía yo que no cometieran ese delito contra su hermano? Están hablando así, se están expresando sin saber que estaban justamente delante del hermano con quien habían cometido ese delito. Ahora nos piden cuenta de su sangre. Rubén había entendido exactamente que ahora era tiempo de pagar esa factura del cual ellos habían cometido. Y bueno, vemos que José ya en el versículo 24, al escuchar estas palabras, se retira con lágrima, con sufrimiento, pues está delante de ellos. Ahora, ese sufrimiento de José, esa manera de recordar lo que había pasado ayer, no puso el corazón de José, aunque lo había tratado con dureza, explica exactamente, pero esto él podía haberlo tratado peor porque ahora estaba en el poder y el hombre cuando llega, el hombre puede ser normal contigo, pero el hombre mayormente cuando tiene dinero y poder muchas veces se trata a lo demás abusivo, sin importar que fueran sus hermanos. Olvida todo eso. En cambio, José se ve que es un hombre que tiene un corazón sensible, un corazón humano. Cuando escucha esta conversación se retira, pero se retira para sacar la parte humana de él y llorar. Y cuando llora, vuelve atrás y le dice, ahí es cuando le dice que se quedará con su hermano Simeón. Ahí lo decide. Y entonces, luego que se va a quedar, se retiró y lloró. Después volvió para hablarle. Escogió a Simón y lo hizo encadenar en su presencia. Seguro que en su corazón debía tener dolor. Cuando estaba haciendo esto como que fuera un drama, porque era exactamente lo que hacía para mostrar que él estaba enojado y que todas esas cosas, para que ellos vieran, pero no era su corazón de verdad, conociendo la historia de José. Ahora José hizo una acción. Él ordenó que se le llenaran su bolsa, pero al llenarla que le pusieran su dinero para atrás, no se lo tomó. Se ve allí el corazón, la sensibilidad. ¿Cómo le tomo a los que no tienen nada? Qué maravilla este hombre. Este hombre verdaderamente tiene la presencia del Eterno en todo su accionar, aunque alguna vez se parezca duro, áspero, tosco, para nada. Él manda a sus hermanos para atrás, pero no lo mandas con la mano vacía. El dinero que costaba la provisión que se llamaban el trigo, la comida, él se lo devuelve. Sus hermanos en el camino al verlo se sorprenden y piensan que es una trampa. No es una trampa, es el corazón de un hermano
que ya se ha encontrado con sus demás hermanos y está derretido simplemente en el amor. Ahora, cuando se llega y se encuentra con su padre y se le cuenta todo y él mismo vio el dinero que se encontró. Nadie entiende de la historia. También es de entenderse que José inmediatamente llegan sus hermanos delante de él. Vuelve a recordar el sueño cuando sus hermanos están delante de él en el sueño. Es como que él iba a ser. Incluso en el sueño, al inicio, José le decía a sus hermanos, le decía, ahora será tú nuestro Señor y nosotros tu sirviente. José recordó ese sueño. Ahora, vemos que José, aunque en la valija le había echado de comer y le había echado su dinero para atrás, no era con intención mala, aunque así hubiese parecido. Ahora sentían miedo. Ahora hay un problema. Ahora hay un pedido determinante, porque no era cualquier cosa lo que José estaba pidiendo. José estaba pidiendo ver a Benjamín, que se llevara a Benjamín. Ahora, lo que se le estaba pidiendo era un pedido muy duro y doloroso. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si se llegaba a perder a Benjamín, su padre iba a sufrir y iba a morir. Ahora, su padre no quiere dejar a Benjamín salir para nada cuando sus hermanos le cuentan, pero su hermano le dice, uno de sus hijos le dice, que si él no vuelve con Benjamín, entonces le matará a él sus hijos. Es una declaración muy fuerte. Ahora, me dejaron solo, dice Jacob. José ha desaparecido, Simeón ha desaparecido y ahora quieren llevarse a Benjamín. Todo se vuelve contra mí. Tenemos que entender que aunque alguna vez se parezca oscuro el camino y entendamos que todo trabaja en nuestra contra, no, aún ahí donde tú entiendas que no hay esperanza, el Eterno tiene una respuesta para tu vida y para la mía. Es bueno que nosotros entendamos que no importa lo oscuro que esté el camino, el Señor va a mandar una luz. Ellos no podían entender que en ese momento de miseria el Eterno tenía una esperanza para ellos. Ellos no podían entender y en qué cabeza se podía imaginar que quien estaba vendiendo la comida era su propio hermano que la había almacenado. Una maravilla es nuestro Dios. Él tiene ya planificado nuestro futuro, ya Él sabe qué va a pasar, ya todo está escrito, ya todo está determinado. Todo será, aunque parezca oscuro, según su propósito y su determinación. Por lo tanto, es conveniente que tú y yo vayamos a la presencia del Padre y nos pongamos en su mano bajo su misericordia. Padre amoroso, gracias, muchas gracias, porque escuchar la historia de José y el encuentro con sus hermanos me da esperanza. Me da esperanza de entender que eres un Dios vivo que está ahí, que mantienes tu promesa y que me alcanza, por 1000 generaciones la ha dado, y que tu mano es extensa y a mí me alcanza. Gracias, muchas gracias. Padre, gracias, porque aunque aparezca oscuro, tú enviarás la luz. Yo creo, yo creo. Eres el mismo Dios que no cambia, Señor. Tu poder no merma. Gracias, muchas gracias, gracias, muchas gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le mando un abrazo. El Eterno le bendiga junto a su familia. Muchas, muchas bendiciones. Manténganse en salud y gracias al Eterno que todo existe. Son muy especiales para mí. Un abrazo, le quiero.